¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que continúen con nosotros aquí en A Fondo. Esta noche es de análisis y de debate y es A Fondo con los periodistas. Hoy vamos a tomar en la mesa el tema de la Cuarta Transformación. Ya inició, hoy es el cuarto día de la Cuarta Transformación con Andrés Manuel López Obrador al frente de la Presidencia de México. Muchos temas que tocar, muchos temas que debatir, por supuesto, y por ello me da un enorme gusto compartir esta mesa de análisis con Maite Noriega. Maite, bienvenida como siempre. Bien rayado como siempre. Eso, muy bien. Y Gastón García Miranda, un gusto. Gastón, bienvenido. Y Carlos Ramos Padilla. Carlos. Paco, Maite, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo Gastón, están? qué gusto. Bueno, ¿Cómo vienes? ¿Cómo vengo? Sí. Con muchas ideas, muchas confrontaciones, Ajá. mucho que analizar, mucho que predecir y algunas joyitas que traigo que, bueno, ya las iremos desmenuzando. A Fondo, con Paco Ramírez. Si les parece, ¿por qué no arrancamos con un análisis de el día 1? Los discursos y los símbolos. El día 1 es el 1 de diciembre. El 1 de diciembre. A ver, mira, yo tengo algunos, para arrancar, algunos propósitos para el debate. Me parece, yo he cuestionado mucho la presentación política, el discurso, el mensaje que lanzó el primero Andrés Manuel López Obrador. Hablo del 1 de diciembre y hablo del primer discurso. El del Congreso. El del Congreso. La toma de posesión. Me parece que es un diagnóstico muy severo y devastador. Y cuidado, porque no lo estábamos escuchando en casa, ¿eh? Había 114 jefes de Estado invitados y había una transmisión mundial. Y me parece que fue un ejercicio devastador, una ilustración que a mi parecer no corresponde a lo que es este país. Y dicho... No sientes que eso esté pasando en México. A ver, hay formas de decir las cosas. Es la segunda vez... O sea, hacerlo más terso. No más terso, pero es la segunda vez que López Obrador, frente a la comunidad mundial, dice, 1, que México está en bancarrota, y 2, que México está en quiebra. Y ese no es mi país. Perdóname, pero no es mi Cuando país. su secretario de Hacienda, todavía no ratificado, dice lo contrario. Dice que tenemos una economía robusta. Sólida. Entonces, me parece que el apetito de protagonismo de López Obrador lo invitó a cometer varios errores, incluso manipulación de datos, que en el momento que los estaba exponiendo en el Palacio Legislativo, analistas a través de redes sociales lo estaban desmintiendo. No cuadran las cifras. Me parece que fue una narrativa de retos y de confrontación innecesaria. Él llegaba a buscar unidad, llegaba a buscar convivencia. ¿Tú crees que eso llegaba a buscar? ¿Ustedes creen que eso llegaba a buscar? Llegaba a tomar posesión. Se habló de que uno de los fundamentales de ese discurso era lograr la estabilidad en los mercados, que tampoco lo hizo, porque habló de la reforma energética, habló de la reforma educativa, habló del aeropuerto y siguió con su... Aunque los mercados respondieron. ¿Mandé? Aunque los mercados respondieron, el lunes apenas respondieron abriendo bien. Aunque no puede atribuirse necesariamente al mensaje claro del que presidente, porque hubo un encuentro en la cumbre del G20, en donde hubo buenas noticias. La firma del TEMEC. Exactamente. Sí, no, porque también Trump ya condicionó que va a cancelar el Tratado de Libre Comercio. O sea, ese día primero fue espantoso en muchas noticias, ¿no? Solo en él, y así me dejó la interpretación, la percepción, solo en él radica la honestidad y la capacidad de perdón. Como para temblar, ¿eh? Apuesta solo a su liderazgo. No hay otros, ¿eh? Apuesta solo a su liderazgo. Mucho voluntarismo, ¿no? Mucho populismo. Un discurso que no enfatizó a las instituciones. Y creo que nadie en los medios de comunicación lo comentamos. No mencionó... No mencionó al INE de entrada. Deja al INE. Ni los invitó. Ni siquiera a los invitó. Gobernadores, a la iglesia, a las instituciones, a la Suprema Corte, al otro poder. No los mencionó, los anuló. No hubo apoyo, según mi punto de vista, a la estabilidad de los mercados. Hubo otros factores, como bien lo anota Gastón. Reafirmó que su gobierno va a ser por consultas públicas.
por asambleísmos baratos, callejeros. Y una falta elemental de cortesía y amabilidad política para quien estaba ahí dejando el poder. Me parece, ya lo argumentaré. El mejor detalle de educación es que nunca lo mencionó. Sí, le dio las gracias. Bueno, pero nunca lo mencionó. No. Al principio sí. ¿Sí? No. Sí, no, pero le dio las gracias porque no intervino. Porque no intervino y me dejó llegar al poder. Claro. Habló y después, de Calderón, palo. pero nunca mencionó Peña Nieto, la actual administración. Bueno, pues estamos en amnistía, ¿no? Y lo comentábamos antes de entrar al aire, fue una decisión, entre comillas, de Enrique Peña Nieto quedarse. No tenía obligación de quedarse. No lo han hecho otros presidentes. Entregan la banda y, señores, un placer, ya me voy de vacaciones. Antes sí se hacía y sí se quedaban. Sí. Lo que pasa es que se nos olvida. O sea, como que todo nos hemos circunscrito a los últimos 3 sexenios. En la gran época como priista. Si la historia de este país hubiera empezado en los últimos 3 sexenios. Con Fox. ¿No? Entonces, esto es de más atrás y los presidentes se quedaban y aguantaban vara. Y yo me acuerdo, presidente López Portillo fue durísimo, Miguel de la Madrid fue durísimo con su antecesor. Entonces, sí, y esto no habían, sí existía. no habían antagonismos partidarios. Claro, ahora, ¿por qué llegaban y entregaban el informe y se iban? ¿Por qué rendían protesta y se iban? Bueno, pues porque había un ambiente hostil, porque el poder legislativo se volvió un mercado donde de verdad no reconocían que eran un poder equivalente al del presidente y no podían rechazar la presencia del presidente. Y nunca como ciudadanos protestamos por eso, porque los ciudadanos no teníamos ese rechazo. Pero no teníamos voz. No había institucionalidad. Era por eso yo siempre he dicho que el poder legislativo es el único poder en este país que no le rinde cuentas a nadie y opera al margen de las propias leyes que ellos emiten, ¿no? O sea, a mí me parece que es un poder que debería revisarse, pero no lo revisarán ellos, por supuesto. No, pues además son juez y parte, entonces ¿cuándo? Entonces jamás, y seguiremos viendo estas atrocidades. Entonces no se quedaban porque con trabajos llegaban. O sea, ¿cómo entraban? Con trampa, el que tomaba posesión y el que se iba, bueno, con la cola entre las patas. Bueno, ni siquiera el informe. Ni siquiera el informe podían entregar. No lo han entregado. Entonces, ahora que mencionas esto, nada más hacer el apunte. No sé si se fijaron, a la hora que entró Peña Nieto al Congreso, un silencio sepulcral. Y así salió. Y así salió. Y a la hora que entró Andrés Manuel, un silencio sepulcral. O sea, hubo griterío de unos pero unos cuantos 30 segundos. Me llamó mucho la atención porque cuando yo me esperaba que cuando entrara Andrés Manuel, aquello se iba a desbordar. Y no fue así. Y no fue así. ¿Sí? No sé si marcarlo como parte de una ceremonia republicana, no sé si llegar a esos límites, a esos puntos, pero me llamó mucho la atención. ¿Sí? Los dos, evidentemente, abrazados de sus militantes, no sentí que hubiera hostilidad contra ninguno de los dos al entrar. Ya después vino el asunto de Acción Nacional y sus reclamos, que creo que Andrés Manuel les trabajó muy bien la respuesta. ¿Sabes qué fue más significativo del silencio para entrada y salida de Peña Nieto y el silencio de entrada y salida para Andrés Manuel? Que para la comisión de recepción a Peña Nieto nombraran a Fernández Noroña. No, bueno. Y Fernández Noroña, lejos, bueno, ni siquiera el protocolo cumple, hay una reglamentación para acudir como legislador. El señor va de trapo. Llevaba saco. Feo, pero bueno. Pero a mí me llamó la atención. Sí, desfajado y sin corbata, lo comentamos. Sí. Me llamó la atención que lejos de ser hostil, agresivo, como lo ha sido con la institución presidencial y en lo personal con los presidentes, era excesivamente amable. Él era el que le indicaba al presidente Peña Nieto por dónde entrar. Bueno, pues era una comisión de cortesía, digo, exacto. Mínimo tienes que... Sí, se han portado corteses. Bueno, Maite está haciendo referencia histórica. A ver, el señor Porfirio Muñoz Ledo no se paraba, interpelaba, gritaba y se salía de pero la comisión de cortesía tiene un cierto... valga el término, no es la palabra, un cierto reglamento. Sí, claro. Usted está diciendo que no cumple ni el protocolo de la vestimenta. Sí. Y bueno, también el comportamiento de los legisladores durante la participación de otros. Por eso es una mesa directiva, por eso es una presidencia. Bueno, pues Porfirio Muñoz Ledo no nos acordamos de su comportamiento. Pero ahora sí,
pedía dignidad, pedía buen comportamiento y respeto, porque él estaba ahora de este lado, su ¿no? carácter de presidente. Bueno, Él estaba cumpliendo con su labor. Pues. Claro. o sea, las dos veces. Pero a ver, Como legislador era... yo te puedo decir, a mí Así Porfirio, son todos, así Porfirio son me parece todos. un personaje importante en la historia política de nuestro país, pero no puedes negar todos los bandazos que ha dado Porfirio, ¿no? No, la, bueno. la sobrevivencia política en este país está plagada de traiciones y basta leer la historia, ¿no? O sea, porque aquí todo es referencia al pasado, pues léete la historia y ahí te las vas a encontrar todas. Y Porfirio es producto de esta historia política y los políticos en este país poco a poco van perdiendo la dignidad y sus principios éticos. A donde me lleve y donde haya. Claro, entonces Porfirio es simplemente resultado. A mí no me sorprende Porfirio. A mí sí, y traigo una joyita y con autorización de No, nuestro bueno, director, la joyita en del el segundo tuit, bloque lo la voy a joyita del soltar. tuit, la joyita del bueno, tuit es es ese. verdadera. Y ahorita lo voy a desmenuzar. Pero bueno, Mente. retomando lo de los símbolos, yo sí también quisiera recalcar la parte de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al recinto legislativo. En el coche, como era de esperarse, en el coche blanco que él usa, En el Jetta blanco. contrastando con la llegada del presidente hasta entonces. Con la todavía, caravana de la Suburban y camionetas toda la Suburban. comitiva. Vamos, está mandando el mensaje de que es un presidente que será cercano y directo al pueblo. No se va a refugiar en el palacio, ¿eh? No, es un presidente, digamos, de a pie. Y demostró que va a tener esa cercanía. Y cuando habla de su informe de gobierno, que se va a rendir tanto en San Lázaro como dicta el protocolo, y qué bueno que lo haga ante el pueblo, pero de ahí se trasladará al Zócalo. Al Zócalo, como lo para hizo el sábado pasado. la reedición, digamos, del mismo informe y rendírselo directamente Porque, al pueblo. porque decíamos, es que llegar al Congreso, a la tribuna, le estás hablando al pueblo. Y lo acabas de decir, ¿eh? No le estás hablando al pueblo. Al pueblo le tienes que hablar en la plaza. Porque además los legisladores ya no representan al pueblo, se representan a sí A ellos mismos y a sus mismos, propios y a sus intereses. Oye, yo tengo Hay otra algo que a mí me lectura. llama la atención Sí. de lo del presidente. Si tú ves a todos los presidentes del mundo, de derechas y de izquierdas, viajan en estos porque el poder simboliza algo. Así es. Y entonces, cuando tú te pones a ver lo que dijo, tú decías, el presidente va a rendir el informe en el Zócalo y va a viajar todos los días a los municipios en un avión comercial con el desgaste que esto implica. Y decían, el presidente se va a dedicar a movilizar a la sociedad, a movilizar a las masas, no a gobernarlas. Y esto es lo que hace la mayoría de los líderes carismáticos en el mundo. Revitalizan la plaza, valga Por el término. supuesto. Entonces, ¿a qué horas va a gobernar? Pues quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Y por eso las consultas y por eso la mano alzada. ¿Por qué? Porque el señor se va a dedicar a hacer lo que ha hecho los últimos 18 años. Y es movilizar a las masas, mantenerlas bien firmes, alentadas, emocionadas, bien aceitaditas, bien... Sí, pero si a esas masas ¿Para qué? no Para les los cumples, fines. a esas masas no les cumples, cuidado. Vamos a hacer una pausa. No si les les- cumplió en el Distrito Federal y no pasó nada. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque estamos aquí en este a fondo de la Cuarta Transformación. Volvemos. Ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Hemos seguido aquí debatiendo el tema. Vamos a entrar dentro de estos discursos. Hubo varias frases que nos pusieron en alerta de muchas cosas, como el ya no me pertenezco, el subrayar el de no corrupción, no reelección, que lo subrayó 2 veces, no mentiras, no traición, ¿sí? Insistentemente en ello. No les puedo fallar, No les puedo fallar. me canso, ganso. Y bueno, y así, mira, nos vamos con esta. Esta para mí me pareció que fue una de las Joya. más excelentes portadas de periódico Sí. del día 2. ¿sí? Sí, La del única, Sol de México, única. en el que... Es un editorial. Es un editorial. Sí. Me canso ganso, no voy a reelegir, yo ya no me pertenezco, no habrá guachicoleo, me comprometo a robar, se construir el Tren Maya, en fin. Me comprometo a no robar. A no a no robar. Sí, no. A no robar. Sí, aclaré. Fíjate. A ver, ¿qué piensan de esto? ¿Qué piensas de esto, Maite? Bueno, mira, me parece que es interesante que
las frases hay unas que son muy cuestionables y que te remontan a otros, ¿no? Como me canso ganso. El me canso ganso, bueno, pues lo hago por mis pistolas y lo hago porque tengo la rienda del poder. Sustituyó a mi dedito, ¿no? Sustituyó a mi dedito. Lo que diga, ¿no? mi dedito. Lo que diga mi dedito. Sí. Es una frase generacional. El yo no me o sea. pertenezco es Hugo Chávez. Vaya, Sí, ese eso lo es repitió Hugo Chávez, Chávez. y esto es clarísimo, ¿no? Y entonces, y es una forma de decirle al pueblo, bueno, yo soy ustedes y el pueblo soy yo también, con todo lo que ello implica, bueno y malo, me temo que más malo que bueno, por desgracia. Estoy de acuerdo contigo con lo de Hugo Chávez. ¿Podemos comparar a Venezuela con México? En esto sí. No, por supuesto que sí. pero en todo el entorno. Venezuela era una potencia Económica, petrolera, ¿no? Mira, Paco, no hay que olvidar... Y políticamente, bueno, pues políticamente tenía sus cuestionamientos como todos los países. Es que América Llegó al Latina... hartazgo. América Latina tiene una historia política muy compleja. No se te olvide que es un continente que ha sido víctima de las ambiciones de muchísimos países. Y el resultado es esto, ¿no? O sea, a mí me sorprende que ahora Estados Unidos diga que no le lleguen los centroamericanos cuando él fue el que depredó Centroamérica, ¿no? Ajá. Entonces, sí tendrá que pagar esta cota y tendrá que pagar esa cuota. Entonces, es esto lo que hay que ver. Si me preguntas, ¿México es como Venezuela? Pues seguramente como Venezuela antes de Hugo Chávez, probablemente. Fíjate que no hay que olvidar que durante la celebración de la primera cumbre iberoamericana... Durante la celebración de la primera cumbre iberoamericana que fue aquí en México, en Guadalajara, Jalisco, dos países se peleaban el liderato de América Latina, Venezuela y México. Claro. Y eran dos Carlos Andrés Pérez y Carlos Salinas de Gortari. Y eran 4 personajes los que traían como imán a los medios de comunicación en esa reunión. Sí. El rey Borbón, Fidel Castro, Carlos Andrés Pérez y Carlos Salinas de Gortari. Si me preguntas cómo estaba Venezuela en aquel entonces con México, íbamos a la par en liderazgo. Y muchos dicen, ahora no, es que no podemos caer como Venezuela. ¿Por qué sí cayó Venezuela? No, de hecho, fue cuando empezamos a perder el liderazgo. Analiza Venezuela antes de Hugo Chávez. Y te voy a decir algo, perdón Gastón, va contigo, pero a ver, este mensaje que está mandando el presidente López Obrador de que ando en mi cochecito blanco, en contraoferta de las enormes caravanas de los dos demás, a ver, mimetizarse con los pobres no significa que sabes gobernar, ¿eh? Cuidado. Mimetizarse con los pobres es un gran riesgo. Enorme riesgo. Porque como dice Maite, el día que les falles, y ya les está empezando a fallar, ¿eh? Pues cuidado. Ya compró ese riesgo, de hecho, porque... Y fue la misma fórmula que usó en el gobierno del Distrito Federal. La misma, andaba en Tsutsuru cuando sabíamos que cambiaba de coche y que las camionetas oficiales las traían sus hijos. Y eso se descubrió porque uno de ellos chocó. Estoy de acuerdo. Es una trampa mediática. Cuidado. Estoy de acuerdo, solamente que hay que tomar en cuenta que una es la forma política. Él ante el pueblo está, digamos, legitimado y está posicionado como ningún otro mandatario se había posicionado. Entonces está mandando señales que ese pueblo acepta y califica positivamente. Ese es el mensaje, que haya un trasfondo u otra intención o un manejo de realidades. Pero hay cosas es otra que cosa. Está aprovechando, tú lo mencionabas hace un momento, Maite, está aprovechando que antes no se volteaba a ver a los ciudadanos, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues eso es lo que necesitan, eso es lo que les voy a dar. A ver. ¿Sí? Y les abro las puertas de Los Pinos, y les abro las puertas de Palacio Nacional, y los recibo, y les tomo nota de lo que necesitan. A ver, ¿él sí está volteando a ver a la gente? Porque hubo una consulta pública no organizada por él que no tomó en cuenta. Maduro no entra a México. Y le valió cacahuate. Y lo mencionó en la toma de poder, le agradeció y lo recibió en Palacio Nacional. Ahora, sí. Oye, con la pena de que lo mencionó y ni siquiera estaba. Bueno, y además te voy a decir una cosa. El señor Maduro sí llegó en avión. Sigue en un avión oficial y se llegó con 100 custodios cubanos. El nuestro anda en líneas baratas, en el camioncito que lo transporta a la nave. ¿Cuál es el mensaje? Es un ¿Soy igual mensaje, que ustedes? ¿Y con eso va a convencer? ¿Quieres saber cómo está la gasolina? Mira, yo sé que llevamos 4 días, yo sé que es imposible pedirle y exigirle un cambio de inmediato, yo lo sé, pero salir como presidente a la primera conferencia y decir, ¿ya vieron los resultados? En 2 días, en lugar de 80 muertos diarios, van 50.
Ah, pero no mencionó que atacaron el consulado en Guadalajara. Guadalajara. Y no mencionó que hoy en la mañana, hoy, Gastón, hoy, una veintena de encapuchados en camionetas atacaron la presidencia municipal de Otumba, en el Estado de México. ¿Esa ya no va a ser estadística? ¿Hay desabasto de gasolina en Toluca y hay desabasto de gasolina en zonas de Michoacán? En Michoacán y ¿Has Veracruz. visto algún comunicado oficial? Ninguno. Ah, entonces vamos a vestirnos en cochecito blanco para platicar con ciclistas y hacer creer que tengo el poder. Me parece que Sí, no a va mí por me ahí. parece que son señales. Eso se llama populismo, ¿no? Sí. Pero yo no estoy viendo al estadista, ¿no? Y lo que se comentaba, sí hay mucho voluntarismo, o sea, tiene la voluntad de hacer 100 cambios. Cuando habló de los 100 puntos, bueno, son 100 puntos dificilísimos. No habrá huachicoleo, pues yo quiero ver cómo ¿Cómo le va a cuándo, hacer? cuánto va a costar y a partir de cuándo, porque no nos ha dado ni fechas ni cómo. Entonces eso es muy complejo. A mí me preocupa muchísimo la declaración de Porfirio Muñoz Ledo. Ahorita Y me entramos. preocupa por una sencillísima razón, que se ha desatado la primera plaga bíblica en contra del líder, y es la plaga de los lambiscones. Y esos son los que deterioran la imagen de cualquier líder. Recuérdale a nuestro auditorio este Dice, mensaje. desde la más intensa cercanía, confirmé ayer que Andrés Manuel López Obrador ha tenido una transfiguración. Se mostró con una convicción profunda, más allá del poder y la gloria. Se reveló como un personaje místico, un cruzado, un iluminado. Es un auténtico hijo laico de Dios y un servidor de la patria. Sigámoslo y cuidémoslo. Me parece que esto es una prédica verdaderamente aterradora. Mira, un místico y un iluminado, cuando te pones a ver lo que quiere decir un místico y lo que quiere decir un iluminado, bueno, pues a ver, yo lo traigo. te aterras. Es la joyita que traía por aquí. Porque a su edad, y estoy hablando de edad por la experiencia política que tiene, además es un hombre de un enorme intelecto, un gran orador. Sí. Por supuesto. Ha sido compañero mío, sigue siendo compañero mío en transmisiones en televisión, o sea, lo conozco bien. Y a mí me sorprendió que escribiera textual: Ifigenia Martínez, mi hermanita, la mujer más valiosa de México. ¿Bajo qué criterio Ifigenia es la mujer más valiosa de México? Bueno, pero más allá, sentenció, lo textual: Andrés Manuel ha tenido una transfiguración, se mostró con una convicción profunda, más allá del poder y la gloria. Se reveló como un personaje místico, un cruzado, un iluminado. Y además cerró. Es un auténtico hijo de Dios. Laico, un hijo laico. Laico de Dios y un seguidor de la patria. Sigámoslo y cuidémoslos todos. Bueno, yo me quedé sorprendido por su ligereza. Y me fui a buscar el significado. Fíjate nada más, viniendo de Porfirio Muñoz Ledo. De acuerdo a la lengua española, el diccionario de la lengua española, personaje místico es el que aspira a conseguir o cree haber experimentado la unión y el contacto del alma con la divinidad. Andrés Manuel es místico. Cruzado es la persona que participó en algunas de las guerras contra los musulmanes. Tómala. Hay más. Iluminado, que se cree inspirado por un poder sobrenatural para emprender una acción o predecir un acontecimiento, que cree estar en posesión de la verdad absoluta y tener conocimientos superiores al de los demás. No sé si fue una crítica o un elogio. A la luz del significado de las palabras, que normalmente no recalamos en ello, no nos fijamos en ello, podrías decir, no sé si fue una crítica o fue un elogio. No, debe ser un elogio. Por eso te digo. Nos pide cuidar al superdotado y luego vemos al superdotado arrodillado a la sombra de la catedral, con los símbolos patrios violando la ley. Claro. Y frente a un chamán. Sus mensajes. Estamos con los pobres. A ver si eso nos ayuda a ser líderes mundiales. No, y yo agregaría la frase que el propio presidente de la República pronunció ayer sobre el poder. Me da la impresión de que está asimilando que ya no está en la campaña, porque vamos, qué bueno, el discurso aparte siguió siendo de campaña, ese del sábado, los dos. Atacando a los conservadores. Atacando a los conservadores. Cuídenme. Y diciendo lo que va a hacer, bueno, repitiendo lo que ha dicho hasta el cansancio de lo que va a hacer. Pero esta frase, tengo las riendas del poder en las manos. La frase, el tono, la forma como lo está diciendo,
a mí no me parece que sea lo más adecuado, porque no corresponde a un presidente decir algo que es obvio. 2, el tono me pareció más de amenaza que de conciliación. Y yo creo que nuestro presidente, lo digo así porque es presidente de todos los mexicanos, está obligado a llamar a la concordia de este país. Estamos pasando por un periodo de polarización que no es sano en ningún sentido. ¿Provocado por él? Sí, provocado en muchos del odio y la sentidos por él. confrontación. Exactamente, yo estoy de acuerdo. Los conservadores. Por eso, esa caída de 20 que se refleja, yo creo que en esta frase, debe empezar por él en decir, a ver, yo voy a gobernar a todo un país y tiene que ser por igual, no nada más al pueblo que me puso aquí. Pero yo esta frase la entiendo como una amenaza. Y es la La segunda, siento, ¿eh? es lo que he dicho. Hubo una Sí, es una grabación amenaza. donde tiene un Una libro amenaza. de quién manda aquí. Sí, Así claro. es. Es la segunda advertencia que da en ese Es sentido. el segundo manotazo, Manotazo. el segundo gran manotazo sobre la mesa. En fin, vamos a ir a una breve pausa y vamos a regresar con dos temas. Lo mencionabas, Maite, faltaron los comos, siguen faltando los comos. Aunque por ahí ya comentaré una respuesta a esos comos que dio Jacob Polewski, que me dejó igual. Y la otra, el tema del neoliberalismo que tanto atacó y si es factible, posible salirnos de ello, lo que representa. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos en A Fondo con los periodistas. Que le llenen la cabeza de nubes y de pajaritos, por si le faltara. Por si le faltara. Bueno, ahí acaban de escuchar a Maite. Nada más para que entendamos todos de qué estabas hablando. Estábamos hablando del tuit de Porfirio Muñoz Ledo, que me parece que es de una desmesura verdaderamente inenarrable, y que yo creo que Porfirio lo emite más que nada para protegerse. Él se sabe disminuido, Edad. se sabe vulnerable, edad, y por su Condición propia física. edad, su condición física. Física. Y lo que está haciendo es tratar de halagar al líder para que el líder lo proteja, porque sabe que sus facultades ya no le van a alcanzar, ni su maravilloso intelecto le van a alcanzar para la prevalencia. Y lo que hace es desatar esta plaga de lambiscones, porque creo que todos crean en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. No, por pero supuesto. lo que saben es que el seguimiento al líder en la abyección les garantizará los privilegios de los que gozan y podrán seguir gozando mientras el líder prevalezca. ¿Todavía gozan de privilegios? Se supone que ya no. Ve el bono que se acaban de dar, su aguinaldo, 200 y pico mil pesos por un mes de Bueno, pero, trabajo. Me parece no que es está muy bien. No es retroactivo, ya será a partir de enero, ¿no? Pero bueno, a ver, nos faltaron los comos. Y lo platicábamos en la cobertura especial de Mega Noticias TVC. Faltaron los comos, lo hemos estado subrayando. Y yo ayer escuchaba a Jacob Polewski en una entrevista y le preguntaron, bueno, faltan los comos. Y él dijo, no, ahí están. Austeridad republicana. Antes era honestidad republicana, ¿no? Ahora Es austeridad republicana. O sea, de ahí va a salir para todo. ¿Cómo? Seguimos teniendo la duda, ¿no? Mira, por algo es tan caro el know-how, el saber cómo. ¿Cómo? ¿No? O sea, el know-how es lo que se vende más caro y ellos no tienen el know-how de absolutamente, por lo menos no creo que ni del 90% de lo que plantearon como las grandes metas a alcanzar, que son 100 puntos. 100 a mí me puntos. parece, el know-how no lo tienen y esta curva de aprendizaje puede ser muy costosa para nuestro país en la coyuntura económica mundial, creo yo. A ver, ahorita que mencionaste lo de la coyuntura económica mundial, 17 veces Andrés Manuel habló en su discurso ante el Congreso el tema del neoliberalismo, atacándolo, diciendo que es el culpable de las condiciones en las que nos encontramos. ¿Es factible así nada más decir ya no más neoliberalismo, nos salimos y vámonos por nuestro camino? No, No. no. Mira, déjame nada más cerrar el punto que comentaba Maite y lo que decías tú de la austeridad y de los comos. Si revisamos los números y las cuentas de analistas serios que sí saben y tienen doctorados en economía y en finanzas en este país, Que no podemos- tienen filias. No, que hacen su chamba, son técnicos. Vemos la situación desde el 1 de julio hasta el 1 de diciembre que ha provocado
López Obrador y sus cercanos, inestabilidad de mercado, devaluación de nuestra moneda, fuga de capital, lo que le ha costado a la nación contra el cuento de que le quitó la pensión a los expresidentes. O sea, nos da una migaja por un costal de dinero que ha salido del país de manera increíble. ¿Y lo que va a costar? O sea, estamos ¿Y lo que viendo va a la costar? compra de bonos, el los tema bonos verdes. del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de Andamos México. en cochecito blanco austero, pero los diputados, sus seguidores, los que prometieron austeridad, ve lo que están cobrando. Es un doble discurso. Se acaban de Ahora- dar un bono, un bono, ¿de qué? Por asistir, porque además se van a tomar sus vacaciones, las vacaciones de diciembre. Entonces, vaya, es la contradicción, ¿no? Ahora, el neoliberalismo, Paco, hay que entenderlo como una corriente económica y política. Y política. Es una corriente que va muy ligada al capitalismo y se fundamenta pues, en ampliar la liberación de la economía, el libre mercado. Acabamos de firmar un convenio, un contrato con Estados Unidos de libre mercado, hombre. Separar, valga el término, separar al poder de lo económico. Y cuidado, el neoliberalismo, entre otras cosas, plantea la reducción del gasto público y de los impuestos, lo que está proponiendo el señor López Obrador. Eso se llama neoliberalismo. Pero además te voy a decir, o sea, ya el neoliberalismo, como estaba planteado en la época en la que él habla. ¿Cómo ¿no? llegamos al neoliberalismo? Pues mira, Con la entramos apertura de las con la fronteras. apertura de las fronteras. Cuando nos abrimos al GATT, que además fuimos el país que más se abrió porque además no hubo mesura. Creo que fue una mala decisión porque ese es el problema de nuestro país. No le tenemos miedo a la regulación con los extranjeros. Vaya a ser que se vayan, vaya a ser que no quieran, vaya a ser que no nos vayan a dar el moche, vaya a ser lo que vaya a hacer. Entonces, la apertura al GATT fue sin medida, sin límites, después de haber tenido al país 40 años cerrado con un proteccionismo atroz y tuvo un costo altísimo para la industria de este país y para la economía de México. Quien lo cerró fue López Nos Portillo. volvimos Exactamente. manufactureros. Y López Portillo tampoco La tuvo cerró una y gran economía. Implementó maquiladoras y todo era doméstico, todo era dentro. Y vinieron crisis muy profundas. Durísimas. Bueno, 80, tuvimos infracciones de 82. 100%, de más del 100%. Venezuela va en el 1000, claro. Si te pones a comparar con Venezuela, estamos mucho mejor, por supuesto, o estuvimos mucho mejor, pero tuvimos inflaciones del 100%. Del 100%. ¿Devaluaciones de cuánto? Quitarle del 3 a la 94, moneda, del señor 500, Aspe, saludos. ¿no? Entonces, si te pones a ver, por supuesto que el neoliberalismo estuvo mal. Ahora, el problema es que no puedes acabar con él, porque hay todo un entramado internacional. Vaya, tan existe y tan lo reconoce y tan tiene que entrar en el juego que está recomprando deuda Para para el poder aeropuerto. cancelar el aeropuerto Ok. y que no vengan mayores problemas. Pero Entonces- bueno, ese no es el único frente abierto. No, Vendrán muchos más. Él mantendrá su idea de salirse del neoliberalismo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver a tener esas experiencias del 82, del 94? ¿Vamos a volver a estar en crisis económica? A ver, Paco, yo nada más pregunto lo siguiente. Uno de sus proyectos mediáticos fundamentales se llama Tren Maya. Tren Maya. ¿Cómo lo va a construir? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Nos va a reducir impuestos? ¿De dónde va a sacar? ¿Va a llamar a la IP? ¿Que la IP está peleando sus derechos en pero el además aeropuerto? tienes la oposición de los grupos ¿Y indígenas. sabes qué? ¿Sabes qué anunció ya el gobierno Que tal nuevo? vez, perdón, que tal vez sea lo que menos le preocupe. Como tal vez no le han preocupado a muchos otros gobiernos, ¿no? Lo que diga la gente, que digan misa. Oye, vamos ¿y a hacerlo sabes- porque vamos a hacerlo. ¿Sabes qué anunció ya para el Tren Maya el nuevo gobierno? Que hay por lo menos 5 firmas francesas interesadas. Bueno, Entonces, y el neoliberalismo, Y el neoliberalismo. capitalismo, y claro. ¿de dónde? ¿Y es ¿Cómo? eso? Ahora, O sea, él ¿lo ha vas a dicho- entregar a manos extranjeras? Bueno, pues Sí, está bien. él ha dicho que una parte es el presupuesto y otra parte del impuesto al turismo, que iba a tomar de allí para continuar esta obra, pero lo que yo tengo entendido es que ese dinero, el producto de ese impuesto, se usa precisamente para hacer Para promoción exacto. turística. turística de Pueblos este país, mágicos. que es lo Pero que ya no se es va a el- hacer, ahora el la van a hacer motor. los cónsules. Eso quiere decir que no la va a hacer nadie. 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 Entonces ahí hay un riesgo porque no estás haciendo una obra clara, digamos, legal, en el terreno legal, A ver. por el tema de las concesiones, por el tema del presupuesto, por el tema del plan maestro, por el tema del estudio del Bueno, pues si impacto. no hay plan maestro de entrada. O sea, Por eso. Por eso decía yo que hay muchos, ahora que hemos estado platicando, muchos frentes abiertos. A ver, está lo del aeropuerto. Primero,
¿cómo te deshaces de los contratos? Vas a tener que pagar entrada $1,800 millones, ¿sí? ¿De dónde van a salir? De TUA, van a estar respaldados con el TUA. O sea, ya lo tienes vendido por no sé cuánto tiempo. Por no sé cuánto tiempo. Con lo cual ya no te alcanza para pagar Santa Lucía. Ok, y luego viene el En tema. apariencia. Y luego viene el tema de Santa Lucía, en donde se supone que van a gastar 100 millones, si no, Sí, es una baratísimo. cosa así. Peanuts. Pero no estamos hablando del gasto que va a implicar vías de comunicación para llegar al aeropuerto, ¿sí? Y eso va a elevar y a elevar y a elevar esa cifra que originalmente la teníamos ya cerrada en 300 millones. Ok, está el tren, no hay proyecto ejecutivo, pero se va a hacer. Mira, Así es. somos muy ingeniosos y creativos, incluso hasta para estamparnos nuestra realidad a través de los memes. Hay uno muy significativo que te dice todo. Señores, les habla el capitán de este vuelo. Hemos aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. Favor de pasar a la sala 2, banda 5, a recoger su equipaje en Toluca. Claro. Sí, ese es otro tema. Ahí está. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para las conclusiones de a fondo con los periodistas. Ya estamos de regreso. Y acabo de hacerles una pregunta a nuestros periodistas. Ellos sí saben. Bueno, a ver, la pregunta y se la hago al público. ¿Tenemos en este momento secretario de Hacienda? ¿No? No lo hay. Lo tiene que ratificar y hasta donde entiendo por primera vez la Cámara de Diputados. Antes lo hacía el Senado. Pero bueno, arrancamos hace 4 días. Me llamó la atención mucho lo que me respondiste, Maite, porque dije, bueno, son 4 días, no tenemos secretario de Hacienda, no tenemos procurador, pero bueno. ¿Qué dijiste? A este país no le interesa la procuración No de le justicia. interesa la procuración Ok. de justicia, por Ni la supuesto. lucha le interesa. anticorrupción. Pero, ¿qué pasa si no tenemos un secretario de Hacienda? Pues que si hubiera un error de diciembre, En diciembre. del cual no estamos vacunados o contra el cual no estamos vacunados, no tendremos quien responda. Además que el secretario de Hacienda, además de que pueda ser un hombre con mucha capacidad para esto, no tiene el fogueo internacional que le permitiría sortear una crisis de una magnitud mayor. A mí eso me preocupa y tú Lo pusiste el dedo decíamos en la el jueves llaga. pasado en este programa. ¿no? Claro. Cuando el señor secretario de Hacienda, no en funciones, habla al mundo internacional, todo el mundo dice, ¿quién es? Perdón, Pero ¿quién fíjate qué irresponsabilidad del Poder Legislativo, ¿no? Qué frivolidad, qué indolencia, ¿no? No nombrar a un Interino, a un secretario encargado de que- despacho. Vaya, o sea, se les olvidó, se les pasó, no creo que haya sido deliberado. Es que, de verdad, no están en nada. A ver, ¿cómo puedes no tener un secretario de Hacienda y estar metido en la conformación del presupuesto para el próximo año? Están metidos en la conformación y en la compra de bonos. Y en el Tratado de Libre y en la Comercio. reestructuración de la deuda y en una serie de cosas que... Mira, hay una serie de mensajes equívocos, desde mi punto de vista, Gastón, y volvemos a lo mismo, y me preocupó mucho la aseveración de Maite, y te la reconozco y te la acepto, del programa pasado, cuando hiciste énfasis en la importancia que López Obrador le está dando solo a una institución, el Ejército. Del ejército. El día 2, el presidente, ante las Fuerzas Armadas, da su discurso, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, y a mí me llamó la atención y además lo coloqué en las redes sociales. Una sola pregunta. Ahí estaba una persona, que de vida ha hecho comercio por golpear al ejército mexicano. Desde el Consejo Nacional de Huelga, desde el 68, se llama Claudia Sheinbaum. Ya estaba sentada junto al señor presidente frente a las Fuerzas Armadas. Y pregunté, ¿qué pensará Claudia Sheinbaum de los depredadores asesinos, porque así le han llamado, soldados, estar ahí sentada? Pero lo más grave, ¿qué pensarán los soldados de ella? Dime si no son contrasentidos. Bueno, El señor Ricardo Monreal, que hace exactamente 6 años, acusó a Peña Nieto en la toma de posición, en el posicionamiento de los partidos, lo acusó del primer crimen del señor Peña Nieto, de un señor que se llamaba Carlos Valdivia. Este mismo señor Ricardo Monreal, ahora en el circo de la política, en otro cargo, Lo viene recibe, a desestabilizar. lo No, deja acompaña. eso, viene con sus Viene, iniciativas sí. a desestabilizar la Sí, economía sí. nacional, a devaluar el peso. A mencionar el tema de las comisiones bancarias. Y otro personaje que no se ha visto, porque a lo mejor
no se ha visto. Manuel Añorbe Baños. Manuel Añorbe Baños en 3 ocasiones, en 3 tomas de poder de presidentes, ha estado codeando para que llegue el mandamás. En 3 ocasiones, velo, ¿eh? Lo hizo con Felipe Calderón. Revisa las imágenes. Y el que empuja, Manuel Añorbe, para que pase el frente de Felipe Calderón. Lo hizo después con Peña Nieto. Con Peña Nieto. ¿Por ahora? Por atrás. Y ahora Ajá. lo hace también con... ¿Por qué tiene ese poder Manuel Añorbe? ¿Quién lo coloca? Sabemos que es el brazo derecho de Manlio Fabio. ¿Dónde está Manlio Fabio? Exactamente. ¿Dónde está Gamboa? ¿Dónde están los articuladores de la política nacional? Diego, Zavala, Gamboa, Meade, Manlio. ¿Dónde están? Ya aparecerán. ¿Dónde? Ya Es una buena pregunta. A ver, vamos con el tema de las conclusiones. Aquí les tengo varias preguntas. A ver, primero, ¿qué sigue? Después de esto que acabamos de desmenuzar de 4 días, ¿qué sigue? ¿Tienen alguna preocupación? ¿Deberemos tener miedo de algo? ¿Dudas? A ver, a mí sí me preocupan muchas cosas. Por un lado, creo que estamos obligados a conceder el beneficio de la duda a un gobierno que está empezando. De algún modo, porque en la etapa de la transición vimos que se tomaron ya muchas decisiones y se empezó, digamos, a operar políticamente. Pero sí me preocupan muchas señales en cuanto a la tentación del autoritarismo. ¿A qué voy? A que hay poderes en el Estado que no están siendo reconocidos plenamente y que uno de ellos está completamente sometido al poder ejecutivo y el otro está siendo hecho a un lado, anulado, ignorado. Hay una gran cantidad de demandas ya listas para solicitarle el amparo. ¿El tema de la remuneración? Por el tema de la remuneración. Ese va a ser un choque que vendrá inevitablemente y que se dirimirá finalmente en la Suprema Corte de Justicia. Me preocupa el hecho de que no estén tomados en cuenta estos órganos desconcentrados. ¿Por qué? Porque se advierte que va a haber una toma de decisiones unilateral. Centralizada. Y centralizada. Entonces hay una tentación hacia el autoritarismo. Espero equivocarme, pero esas son las señales que nos están dando y que nos están mandando. Esta tarde, lamentablemente, prácticamente al mismo tiempo que estamos grabando este programa, se daba la reunión de Andrés Manuel López Obrador con la CONAGO. ¿Qué habrá salido de ahí? Porque hay confrontación con varios gobernadores. Hablamos Jalisco, Silvano Aureoles. Puebla. Chihuahua. Y habrá que ver qué pasa en Puebla. ¿De dónde no hay frentes abiertos con los gobernadores? Ya, evidentemente, en el noticiero le tendremos toda la información, pero lamentablemente se emparejó con el programa. Pero ahí tiene flancos abiertos. Y volvemos al tema del centralismo, del autoritarismo. Yo creo que el nombramiento de los superdelegados con las funciones que se atribuyen, porque no las conocemos exactamente, pero esto de que participan en las reuniones y todo es un atentado al federalismo. Que convoquen y de ahí la protesta de los gobernadores. Entonces, por supuesto, él habla de descentralizar las secretarías, pero la centralización absoluta del poder. Entonces, esto es una señal, vaya, es verdaderamente... Es nada más para decirles, miren, si no soy centralista, no quiero quedarme con todo el poder, estoy descentralizando las secretarías. Claro, ahorita que es innecesario, porque puedes hacer, tienes ya el gobierno digital, tienes muchas cosas, ya no es necesario. Claro. Pero lo que sí es un atentado al federalismo y es un signo de autoritarismo son los superdelegados. Y de ahí la protesta de los gobernadores. ¿De qué más debemos estar preocupados? ¿De qué más debemos estar preocupados? De las decisiones económicas. A mí las decisiones económicas y decisiones políticas que tienen mucho que ver con lo económico, ¿no? O sea, ya no está tan separado y lo hemos visto, ¿no? Las decisiones que se toman en el Senado de analizar o no una ley cuando puede ser competencia del Banco de México, que podrías hablar con el gobernador del Banco de México, pero tienes que respetar la autonomía. A mí eso me preocupa. Ya hemos hablado del centralismo, del autoritarismo, de lo que está haciendo Andrés Manuel. Yo te preguntaba si había una diferencia entre Venezuela y México, y yo aquí les pregunto, ¿no hay nadie que pueda detener, que pueda recursar el camino que en este momento vemos del gobierno de la Cuarta Transformación? Una sociedad actuante, ¿no? Yo creo que
Cuando se habla de que el presidente es un hombre cercano al pueblo, podríamos decir que es cercano a una parte del pueblo y desdeña abiertamente y además con frases despectivas, ofensivas e insultantes a otra parte del pueblo, de la sociedad. Hablemos de sociedad. Solo una parte de la sociedad es a la que él dice representar. Y la otra parte de la sociedad tendrá que ponerse las pilas y tendrá que actuar, y seguramente cuando ves los artículos de opinión y los editoriales de la prensa, te das cuenta de que no estamos como en la época de López Portillo, donde todos los medios estaban elogiando al presidente. Sí hay una crítica, sí hay un análisis de lo que está pasando. Y los únicos que lo podrán detener son los miembros de la sociedad, la gente enterada y la gente convencida de que este país merece un destino mejor. Fíjate, Paco, 30 segundos de conclusión. rápido. A mí lo que me preocupa, foros de paz fracasados. Foros de paz fracasados. Amparos por la reducción de los salarios. La gente está inconforme. Y además el Poder Judicial. Una reforma educativa sin propuesta ni alternativa. Otro frente que no mencionaste, gravísimo, Ayotzinapa. La Comisión de la Verdad. La comisión, vamos a ver si no se dieron un tiro. La nueva Comisión de la Verdad. Ese caso está involucrado el PRD y Andrés Manuel era del PRD. Claro, por supuesto. ¿Y dónde está Ángel Aguirre? Y la impunidad. Alejandro Encinas se monta sobre la CNDH, que por cierto fue otra institución anulada por el presidente en su discurso. Sí, claro. Y me preocupa mucho la militarización social y la amnistía a corruptos y a criminales. Migrantes, yo insisto, Migrantes es un frente. Lo Porque tiene además que atacar. fue provocado, ¿eh? Sí, Esto no claro. es espontáneo. No, por supuesto. A mí me gustaría que estos colores institucionales que ya adaptó el gobierno de la República no fueran los de Morena, que fueran los del país. Vamos, ya, ¿Eran del ya PRI? deben despojarse, digamos, Eran del de los PRI. colores partidistas o ideológicos, porque ya no están comprometidos con un movimiento político, sino con toda una república. Entonces, mi reflexión es en el sentido de que tienen que ubicarse en la justa dimensión en donde se encuentran como detentores del poder. Entonces, sí tienen que asumirlo y alguien tiene que poner orden allí en la toma de decisiones. Yo Bueno. insisto en el uso de las palabras. Detentar quiere decir hacer uso ilegítimo de algo. Ok. Ajá. Maite, Ahí la dejo. Maite, como siempre, un gusto. Gracias, muchas gracias. Paco. Mi querido Gastón, muchas gracias Muchas por gracias a ustedes. incorporarte. Carlos Al Ramos contrario, Padilla, agradecido como siempre. el aguerrido de esta mesa de periodistas, pero sobre todo gracias a usted por permitirnos entrar y hablar de este tema tan importante para nosotros, y yo le llamaría la curva de aprendizaje de la 4T. Nos vemos en el próximo A Fondo de los Periodistas.